¿Quieres saber acerca de la historia de la ciencia ficción mexicana? ¿Acaso muchísimo antes, en la época colonial, llegaron a haber escritos muy profundos acerca de ciencia ficción? Bueno, entonces vamos a verlo en este video. Queridos androides, mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y hoy vamos a hablar sobre la historia de la ciencia ficción mexicana. Vamos a explorar rincones donde ustedes tal vez dijeron, ¿hubo ciencia ficción? ¿No lo hubo? ¿Acaso escribimos? Como ya comprobé en el anterior video o digamos en un video que hice hace un año, hay escritores que escriben ciencia ficción. Pero en esta ocasión les voy a mostrar en qué año y justo en qué época empezó todo esto, hasta llegar a la actualidad, donde digamos que hay escritores muy buenos que están, obviamente, con buenos trabajos a la fecha. Como sabemos, y uno de los argumentos detractores de la ciencia ficción mexicana es pues que México no es un lugar conocido mundialmente e históricamente como pues científico. No hay investigación, no se le da tampoco el apoyo a ese tipo de investigaciones, no hay científicos, casi la mayoría creo que ni siquiera ejercen, o luego también no hay fondos, no es implementado, y también no hay, digamos, buenos lugares para eso y no se implementa para nada, no hay fondos, nada. O sea, literal el gobierno no apoya en eso, en la parte de la investigación aquí en México. Lo que hace pues que muchos talentos mexicanos se vayan al extranjero y luego regresen con medallas y premios. Llega a ser el caso como el mexicano que hizo la televisión a color y también el egresado de la UNAM que regresó con el premio Nobel. ¿Cómo te quedaste? Por esa misma razón es muy complicado que se tome en cuenta a México como un lugar tecnológico que pueda llegar a crear tecnología. Tal vez la tecnología la podamos recibir, pero nunca la vamos a crear a menos que cambiemos esas cosas y seamos ahora un país de primer mundo, pero lo dudo, somos tercermundistas, hay que ser sinceros. Por esa misma razón, la ciencia ficción nunca vas a encontrar un escrito donde un mexicano cree en México, obviamente, cree una tecnología que luego se va a distribuir a todo el mundo. No, es muy difícil. Y si los llega a ver, pues obviamente están especulando, están como tal diciendo qué pasaría si esto ocurre. Una ucronía, como dirían por allá. Por esa misma razón, vamos a empezar hablando de lo siguiente. La historia de la ciencia ficción comienza en 1773 con el franciscano, si no me equivoco, Antonio de Rivas, quien hizo el primer esbozo ciencia ficcional con su escrito llamado, el nombre es largo, lo tengo que leer, Cisigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un antíctona o habitador de la luna y dirigidas al bachiller don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de quirios funerales en la parroquia del Jesús de dicha ciudad, y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la península de Yucatán, para el señor 1775. Este relato nos plantea un hombre que de alguna extraña razón viaja a la luna con una cuestionable nave, en donde pues llega a la luna, y los habitantes de ese lugar, que en ese entonces se pensaba que la luna pues era un lugar con alienígenas o con vida extraterrestre, pues le ayudaban a investigar el terreno, a hacer chequeos, y de esa manera él pueda comprobar tanto que el sol se encuentra el centro, el infierno. Por esa misma razón, este cuento le fue un boom histórico encontrarlo, y además este monje franciscano fue juzgado, pero miren, en el futuro ahora es conocido, y además es la prueba de que la ciencia ficción mexicana tiene un origen más profundo. Entre el siglo XIX y siglo XX, Amado Nervo comenzó a escribir ciencia ficción. Nervo tomaba ideas en sus relatos y cuentos acerca de posesión de cuerpos, el comprendimiento de la mente, el cómo incluso nosotros, algunos futuros llegaban a ser diferentes, extinción de la raza humana, etc. Por esa misma razón, Amado Nervo es la viva imagen de que el género literario de la ciencia ficción nunca es, digamos, planteado o se ha hablado, nunca se ha hablado en México, y tampoco digamos que es tan vociferado. Siempre es un género que no es tan apoyado, y por esa misma razón Amado Nervo es una de las pruebas de que no hay apoyo de este género. Por esa misma razón,
Pues Amado Nervo es conocido como uno de los grandes escritores de ciencia ficción mexicanos que se han incursionado a este género. Rafael Bernal tenía novelas e historias icónicas como El complot mongol, pero hace 22 años escribió uno llamado Su nombre era muerte, que da un giro de 180 grados, dándonos una extinción de la raza humana un tanto diferente. ¿Ustedes pensaban que en ese entonces se planteaba o se especulaba de que la amenaza iría desde fuera de nuestro planeta? No, aquí la amenaza son los mosquitos, o sea, unas criaturas que habitan en nuestro planeta y que pueden hacernos daño si obviamente llega a haber algo peligroso. Por esa misma razón, en este relato nos muestra a Rafael Bernal que puede y es un escritor de ciencia ficción. Juan José Arriola después escribiría su mítico confabulario, donde estaría ese mítico cuento, Baby HP, un cuento que nos presenta como si fuese un informe normal y corriente, una historia donde los niños con un brazalete, un anillo o un accesorio digamos que transmiten una energía, la energía que emana de ellos y luego se convierte en electricidad. Y ustedes dirán, se me viene esto a la mente, como que lo conozco de algún lado. Así es. Después, un siglo después, llegaría Monster Inc. Y este mismo tema sería tocado, solo que obviamente la electricidad vendría de los sustos y las risas. Historias que quizás fue una inspiración, no se sabe, pero al menos es bueno saber que hubo antes una historia que se planteó eso mismo y que es considerado ciencia ficción. Créame, Juan José Arriola, muy buen escritor, bellísimo, me encanta. Y saben, búsquense a Baby HP porque literal van a ver muchas cosas que van a decir, me quedé mudísimo. 20 años después, Salvador Elizondo escribiría El Grafógrafo, donde nos plantearía un relato donde un viajero en el tiempo se topa con un escritor, bueno, una persona corriente, que llega y le dice y pregunta cuál fue el impacto de su novela en el futuro. Y justamente esta persona le mostrará y lo guiará en este futuro donde es desconocido y un tanto diferente para él, pero que a la vez se da cuenta de las consecuencias que tuvieron sus relatos para la sociedad. Años después, jóvenes escritores comenzarían a pensar el impacto que tendrían nosotros como mexicanos los retrofuturismos. Entonces, ustedes dirán, aquí se implementó el cyberpunk, empezó poco a poquito como a pensarse qué pasaría en un futuro como esos. El steampunk, el cyberpunk, el dieselpunk, todo eso empezó a pensarse, pero obviamente no todas esas corrientes o esos subgéneros llegaron aquí a México. Hasta ahorita conocemos el cyberpunk y el steampunk, habrá más, se tendrá que investigar. Pero hasta ahora eso conocemos. Luego, en la pequeña Gran Guerra, en 1984, sería muy icónico, ya que Juan Manuel José Schwartz escribiría un cuento, una novela o algo así, que menciona literal un parecido a los Juegos del Hambre, donde unos jóvenes se reúnen en una arena, pelean y el último que quede es recompensado con dinero, pero esto lo hacen para contribuir a la sobrepoblación humana. ¿A qué se parece a los Juegos del Hambre? Pues fíjense que hubo antes un planteamiento. Ahora, ¿hubo algo de inspiración de esto en los Juegos del Hambre? Puede ser, no lo sabemos. Ya saben que muchas veces los escritores nunca dicen nada, nunca dicen. Ya ves que hasta unos se han inspirado en Battle Royale, pero como que dices, aquí hay algo raro. El cyberpunk nació en 1996, cuando el escritor Pepe Rojo publicaría Ruido Gris. Y además, Alberto Chimal comenzaría a experimentar con sus relatos de ciencia ficción titulados Estos son los días, los atacantes, la torre y el jardín, hasta que llegó Bernardo Fernández, quien nos deleitaría y se convertiría en el referente actualmente del género y que obviamente no solamente incursionaría a la novela, sino también a la novela gráfica. Y poco después saldrían los grandes nombres como Gerardo Horacio Burcayo y Gerardo Cifuentes, grandes escritores hasta la fecha y que han contribuido a que este género evolucione en la ciencia ficción mexicana. Pero bueno, mis androides, hasta ahorita eso es todo lo que se sabe de la ciencia ficción. Si quieren conocer más o quieren saber, pues no duden en preguntarme, pero pues como dicen, aquí les doy la información, entonces pues ya, eso es todo. Cuídense mucho, les mando un saludo, mi nombre es Jaril Khan de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado esta reseña, este video. Cuídense mucho y bye bye.